Bienvenidos esta mañana a todos los que nos están mirando desde sus hogares a través y por medio de esta transmisión. Estamos aquí este día para poder escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos a este lugar donde usted encontrará a Dios y su palabra. Gracias por que nos acompañan. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a primero de Samuel, capítulo 6. Y quiero leer un pasaje de la historia bíblica en uno de los momentos donde Israel estaba viviendo un tiempo crítico en lo referente a lo espiritual, y que siempre que Israel vivía crisis espirituales, decadencias espirituales, corrupciones en su servicio, siempre sin duda alguna se manifestaba en decadencias físicas, económicas, morales y en todo aquello que repercutía en sus vidas. El primero de Samuel capítulo 6, en el versículo 11, dice así: luego pusieron el arca, está hablando de los filisteos, sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. El arca venía regresando de estar en la tierra de los filisteos por 7 meses, después de que fuera capturada en una batalla cruenta donde Israel pierde y mueren Ofni y Fines, y también el arca del pacto es capturada. Después de 7 meses de estar el arca en la tierra de los filisteos, haciendo estragos y causando muertes en el territorio filisteo y pagano, los filisteos, no soportando más el arca del pacto, deciden regresarla a Jerusalén. La ponen en un carro mencionado acá, un carro, y envían figuras de oro simbolizando la plaga que los había atormentado y que les había causado tanta muerte. Versículo 12: las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro. Presta atención en esta expresión: cortaron la madera del carro. O sea que el carro era un carro de hierro, pero estaba cubierto de alguna manera con madera. Quitan la madera, ¿sí? Y con esa madera, y se cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Eterno. Los levitas bajaron el arca del Eterno, ¿sí? Y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios al Eterno en aquel día. Qué momento tan glorioso. El arca había regresado a Jerusalén. Bueno, a Israel, a la tierra de Israel hasta este momento. Era un momento lindo. La gente hace un sacrificio, la gente está contenta, ¿verdad? Ofrecen holocaustos, sacrifican holocaustos, dedican sacrificios al Eterno en aquel día. Y entonces Israel estaba contento. Cuando vieron los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Y empieza a narrar algunas cosas ahí interesantes, pero me voy a brincar hasta el versículo 19, ¿sí? Y dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes
Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. El momento en el que ellos estaban adorando a Dios, el momento en el que el arca había regresado a casa, que los filisteos mismos la habían retornado, donde estaban ofreciendo sacrificios. Dice que en medio de ese momento, o entre ese instante, dice que Dios mata a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Eterno, e hizo morir del pueblo 50,000, 70 hombres, y lloró el pueblo porque el Eterno los había herido con tan gran mortandad. Acaba de regresar el arca, reitero, de hacer estragos por 7 meses en la tierra de los filisteos. Llega a su entorno, llega a sus fronteras, está dentro de la gente que, los ancestros de la gente que la construyó, la gente que sabía cómo honrarla y servirla. Y de momento ellos, en medio del júbilo, en medio de los sacrificios, hacen un acto contrario a la ley, un acto contrario a la ordenanza de Moisés, y se les ocurre destapar el caporet, la tapa del arca del Aarón, y mirar adentro. Cuando ellos miran adentro, lo mismo que acaba de pasar con los paganos filisteos, está pasando ahora, pero dentro de Israel. Dice que literalmente, me voy a detener un poco allí y me voy a regresar al capítulo 5. El capítulo 5 en el versículo 6 dice: se agravó la mano del Eterno sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en todo su territorio. Este es el paso del arca por el territorio filisteo. Usted lo puede leer después, es un capítulo muy interesante. Dice: y viendo los de Asdod dijeron: no se quede el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios? Ellos respondieron: pasemos el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano del Eterno estuvo contra la ciudad con grande quebrantamiento, y los afligió, y los hombres de aquellas ciudades, del chico hasta el grande, se llenaron de tumores que producían muerte. ¿Se acuerda que entre las figuras había ratones también? Dice que los ratones subían y les arrancaban los tumores. Era una devastación que usted no tiene idea de lo que yo estoy hablando. Eran tumores que les salían en el vientre, y llegaban ratones y se tragaban los tumores, y la gente literalmente se derramaba su sangre y sus entrañas hacia afuera. La gente no aguantaba. Versículo 10: entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, imagínense, a ver, viene el arca de Dios haciendo estragos, no sé, en su ciudad. Acá diríamos en Zacatecas, en Fresnillo. Ya la traen a Durango, diríamos: ¿a qué no la traen? Está matando a todo el mundo. Pero ¿acaso la presencia de Dios es símbolo de muerte? ¿Acaso? Entonces, ¿por qué está matando? ¿Acaso la presencia de Dios es símbolo de maldición? Entonces, ¿por qué parece ser que donde llega las cosas salen peor? Salen terribles, hay enfermedad, donde cuando uno diría: no, pero Dios es toda bondad. Yo estoy de acuerdo con eso y la Biblia lo resalta. Pero ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos aprender? Ahora usted dirá: no, pero en el territorio de los paganos, es que ellos, los filisteos, eran paganos. Sí, pero acaba de llegar a Bet-Semes, al territorio israelita, y acaba de matar 50,000 hombres.
¿Cómo podríamos interpretar en el siglo XXI? ¿Cuál sería la enseñanza para nosotros hoy en el siglo XXI? Donde yo sé que Dios es amor porque envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros. Donde yo sé que Dios es un Dios de bondad, que está dispuesto a bendecirnos y que nos ha dado tantas promesas para prosperarnos. Donde yo sé que Dios es un Dios de gracia, de favor, que se deleita en el perdonar, amante de la misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. El Salmo 103, como muchos salmos, dice: bendice, oh alma mía, a Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y el salmista empieza a describir esas bondades. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordia. Sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso, clemente es Dios. Y podemos agarrar infinidad de pasajes donde la Biblia dice que Dios es toda bondad. Pero no podemos obviar que aunque Dios es bueno y es toda bondad, también la Biblia dice que Dios es celoso y fuego consumidor. Ahora, no se deleita en eso, pero sí lo es. Aquí los filisteos capturaron el arca. ¿Por qué lograron capturar el arca? Mire el viaje del arca durante la historia de Israel y de nuestro pueblo. El arca fue construida por Moisés. Todos nosotros aquí sabemos, y todos ustedes saben, que el arca era la representación de la presencia de Dios. Era la representación de la gloria de Dios en un lugar, de la Shekinah, de la gloria, de la presencia que habita, y que a través de esa gloria estaba su manifestación. Cuando Moisés construye el tabernáculo del testimonio en el desierto, Dios le manda construir esto que nosotros conocemos como el arca del pacto. El arca del pacto era una caja, permítame decirlo así, era como una caja compuesta de 3 cajas a la vez: la caja externa de oro, la caja en medio de madera, y la caja que sigue era de oro. Y arriba de él estaba lo que se conoce como el caporet en hebreo, que era el arca, que era la tapa donde estaban los querubines, que eran 2 niños alados que cobraban vida dependiendo de la relación de Israel con Dios. Pero esa es otra historia. Pero bueno, ese era el arca. La Biblia dice y registra que en esa arca estaba el maná, estaba allí adentro, o junto a él, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaban las tablas de la ley. A un lado estaban las tablas completas del pacto renovado, pero dentro de la caja estaban los trocitos de las piedras que contuvieron en la alianza que Moisés, cuando ve al pueblo construir el becerro, quebró. Los trocitos de esas piedras quedaron adentro del Aarón, del arca del pacto. Es decir, que el arca del pacto, sin duda alguna, representaba para Israel la presencia de Dios. Pero curiosamente, la habitación del arca no siempre era el tabernáculo del testimonio. O sea, nosotros tenemos la idea que el arca siempre estuvo en el lugar santísimo. No, el arca no siempre estuvo allí. De hecho, el arca, dice la Biblia, que iba 3 días de camino hacia adelante cuando viajaban, mientras que el tabernáculo viajaba a la mitad del pueblo. Sé que el arca iba camino de 3 días buscándoles lugar de descanso. No siempre la habitación del arca estaba en el tabernáculo. ¿Y qué me dirá de aquellos momentos donde Israel iba a la guerra? Josué la usó constantemente. Cuando Israel iba a la guerra, el arca iba entre ellos. ¿Se acuerdan cuando le dieron las vueltas a Jericó? Josué y el pueblo llevaban el arca, y los sacerdotes con los shofares iban delante de ellos.
Cuando usted ve el recorrido del arca, se da cuenta que en muchas ocasiones el arca se separó inclusive del tabernáculo. Cuando llegamos a los días de los jueces, vemos de Josué, vemos que Josué instala el tabernáculo en Silo y el arca queda precisamente allí. Pero siempre que se precisaba, el arca era sacada del lugar santísimo y era llevada entre el pueblo, ya sea para una incursión de guerra, ya sea para consultar a Dios, ya sea para un ungimiento inclusive, ya sea para una ceremonia especial. El arca era traída del lugar santísimo, del tabernáculo del testimonio. Entonces, cuando llegan los días del profeta Elí, Dios estaba enojado por la corrupción del sacerdocio en los días de Elí. Escuche esto: los días de Elí son caracterizados por un tiempo, un momento en la historia de Israel donde el sacerdocio cae en corrupción, donde los hijos de Elí se desviaron tras el lucro, menospreciaban los sacrificios de Dios, menospreciaban el servicio del templo. Y aún más, la gente que servía, y eso incluía al joven profeta, niño profeta que acababa de ser regalado a las faldas de Elí, Samuel, dice que la gente que servía a Dios no conocía a Dios. El profeta Samuel escribe en el capítulo 3, dice que la palabra de Dios era escasa en esos días. No había visión frecuente y la lámpara de Dios estaba a punto de ser apagada. En un momento de crisis, que a mí me resalta que los momentos de crisis es cuando más el ser humano quiere experimentar la presencia de Dios. ¿Y por qué cuando uno vive esos momentos críticos, esos momentos de crisis? Porque a veces sentimos que Dios se ha alejado más. ¿Por qué el ser humano puede preguntar y decir: ¿por qué cuando más te necesito es que te siento más lejos? Lo que pasa es que la crisis, escuche esto, no es que en los tiempos de crisis Dios no está a nuestro lado, es que los tiempos de crisis solo evidencian el lugar donde lo dejaste en los tiempos de abundancia. Cuando viene una circunstancia, lo único que deja ver para la vida del ser humano es dónde lo pusiste en el momento que Dios te había dado todo, en el momento que Dios había estado contigo. La crisis manifiesta en muchas ocasiones la lejanía por la que optó el pueblo, porque al tenerlo todo y decir: no te necesito, yo me las puedo arreglar yo solo. Cuando llega la crisis, no es que Dios se aleja, es que solo evidencia el lugar donde lo dejaste. Y este fue el caso de Israel. Cuando hubo una degradación espiritual, cuando hubo una degradación moral, entonces, escuche esto que es interesante, entonces el arca decide, estoy hablando de la presencia de Dios, de su manifestación, decide salir del tabernáculo. Y escuche bien, y no va a regresar hasta los días de Salomón. No va a volver a ser introducida al lugar santísimo hasta los días en el que Salomón va a erigir un templo y la va a querer meter a ese lugar. Va a salir de Silo. Había un mensaje claro allí. Había un mensaje claro para la generación, como lo es hoy también. Yo pensaría que el arca siempre estuvo en el tabernáculo, siempre estuvo en el lugar santísimo, pero la historia bíblica nos dice que no. Cuando Israel cae en la decadencia moral y espiritual, en la degradación de su servicio, de su adoración a Dios, cuando estás sirviendo a un Dios pero que no lo conoces,
cuando sirves con fastidio al Dios que tanto te ha bendecido, cuando viene una crisis y lo único que haces en vez de optar y correr a Dios es correr a tus recursos, a tu lógica, a tu raciocinio, entonces el arca decide dejarse cautivar por los paganos. El pueblo filisteo acampa frente a Israel, historia que he platicado. Israel dice: traigamos el arca. Ellos mismos la sacaron de su lugar, físicamente hablando, porque espiritualmente hablando la habían sacado de su corazón. Ellos mismos la traen al campamento y pensaron que la sola presencia del arca iba a derrotar a sus enemigos. ¿Cuál fue la sorpresa? Y la evidencia fue que el decir yo que tengo a Dios no significa que voy a ganar. Israel pierde, mueren los dos hijos de Elí. Elí muere ese mismo día y los filisteos roban el arca y se la llevan a sus territorios. Dice que cuando llega al territorio de los filisteos, ellos pensaron y dijeron: vencimos a Dios. La metieron al santuario de su ídolo Dagón, y dice que la primera noche que el arca estuvo frente a Dagón, a la mañana siguiente en el umbral cayó Dagón postrado. Lo agarran y dicen: ay, pobrecito Dagón, y lo ponen y lo acomodan y lo dejan. Se cayó, pobrecito. Es Dios, pero se cayó, se tropieza también, Ok, lo dejamos allá. Y entonces al siguiente día dice que Dagón cae postrado, pero partido en trocitos. Lo dice el capítulo 6, lo puede leer usted en su casa. Sorprendente. ¿Cuál fue la conclusión del pueblo? Que el umbral tenía poder. Es como un científico que estaba haciendo un experimento con una rana y le dijo a la rana: ranita, salta. Y la rana salta. El científico dijo: ok, le voy a quitar una pata. Y le quitó una pata y le dijo: ranita, salta. Y la ranita saltó. Ok, le voy a quitar otra pata. Y le quitó otra pata. Y le dijo: ranita, salta. Y la ranita saltó. Dijo: le voy a quitar otra pata. Y le quitó la tercera pata. Le dijo: ranita, salta. Y la ranita ya no saltó. Conclusión del científico: las ranas, cuando le quitas 3 patas, se vuelven sordas. ¿Alguno no entendió? Está en casa, hay que le explicar. Así estaban los filisteos. Ante la evidencia de que Dagón caía postrado en el umbral, ellos dijeron: wow, el umbral tiene poder. Y de hecho dice la Biblia que a partir de ese momento, sorprendentemente, empezaron a adorar el umbral. Está en su Biblia. Sorprendentemente empezaron a adorar el umbral. ¿Sí? Y entonces dijeron: no, vamos a mandar el arca del pacto. Y entonces empiezan a hacer el tour que ya acabo yo de leer. ¿Sí? De hecho está en el capítulo 5, perdón. Dice el 5:5: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran al templo de Dagón ya no pisan el umbral de Asdod hasta hoy. Ya pasan por un ladito porque dicen: no, ese lugar tiene poder, porque hizo postrar a Dagón, nuestro Dios. Como el científico que llega a la conclusión que la rana se vuelve sorda después de que le quitas 3 patas. Como cualquiera de nosotros que lamentablemente, ante la evidencia, ante situaciones críticas en nuestra vida, apuntamos a cualquier lado, menos que hemos dejado a Dios, menos que necesitamos acercarnos más a Dios. El arca decide ante el hecho de que entre su propio pueblo, la presencia de Dios decide iniciar un exilio.
La presencia de Dios se exilia de Israel porque hasta ese tiempo la habían desvalorizado. Y llega a la tierra de los filisteos y empieza a causar estragos. 7 meses la tuvieron los filisteos. Yo digo que aguante, al primer día yo la saco. Digo, es un decir, a decir si esto me está trayendo daño, pero vea la necedad del hombre. Dice el proverbio que no hay nada más pesado en el mundo que la necedad del hombre. Ninguna piedra, ninguna roca, nada de lo es pesado más que la necedad del hombre. El insistir que todo es casualidad, el insistir que nada tiene que ver conmigo, el insistir que lo que me está pasando no hay un mensaje para mí porque yo soy bueno. Si me va bien es que soy bueno, y si me va mal es pura suerte. No analizamos los sucesos. Podríamos concluir que el arca hizo estragos en la tierra de los filisteos porque eran paganos, pero lo sorprendente es que cuando llega a territorio de Israel, una vez que los que se suponía que sabían cómo tratar con lo santo alteran la ordenanza, 50,000 caen muertos dentro del territorio de Israel. Ahora, mi intención no es que tú conozcas a un Dios severo, porque yo conozco a Dios como papá, pero no porque yo tengo a mi hijo y soy su papá y lo amo, no quiere decir que se me va a subir a la cabeza, me va a mear, me va a orinar, me va a escupir, o sí, porque yo lo amo mucho. Hay un orden, hay una enseñanza, hay una formalidad, hay una manera de obedecer. No porque yo amo mucho a mi hijo, él me va a decir: hey tú, Adriel, ven aquí. ¿O está de acuerdo con eso? La Biblia habla de ordenanzas, de mandamientos, que inclusive la obediencia a ellos son mayores, es mayor la obediencia al mandamiento que cualquier sacrificio, culto, ritual, adoración que el ser humano pueda hacer. Tú no puedes adorar a Dios violando el mandamiento de Dios. Es primero la obediencia al mandamiento y después el sacrificio. Pero hoy se nos ha olvidado eso. Como hijos de Dios nos vemos sin capacidad de respuesta ante diferentes situaciones, pensando y creyendo que estamos bien. Qué ironía, qué falacia. Qué falacia de Samsón después que le descubre el secreto a Dalila. Qué falacia pensar y decir: me levantaré y haré como todas las otras ocasiones, derribando a mis enemigos. Y dice la Biblia, y habla acerca de su falacia, habla acerca de la ironía, que no se dio cuenta. Habla y dice: no sabiendo que Dios se había apartado de él. ¿Acaso lo que pasa a nuestro alrededor, acaso la incapacidad de respuesta que tenemos como hijos de Dios ante situaciones difíciles no es quizás una señal de alarma? ¿No es quizás una alerta? ¿No es quizás un foquito rojo? O como los pingüinos de Madagascar, si se enciende el foquito rojo en el avión, lo aplastamos para que no brille. 3 segundos después se fueron para abajo, porque no hicieron caso al foquito que brilló. ¿Me sigue? Yo puedo decir que no. Yo puedo decir que estamos en los mejores momentos, pero la evidencia me contradice. Lo cierto es lo contrario, lo que están pasando es lo contrario. Israel vivió muchos momentos donde tuvo una interpretación de la Biblia de una manera, pero la historia pasó por arriba.
¿Sabe qué pasa cuando la interpretación de tu escritura, cuando lo que tú interpretas de la palabra, la historia le pasa por arriba? Tienes que admitir que te equivocaste y tienes que volver a sentarte a reinterpretar la escritura. En los días de Ruth no se permitía ningún moabita, ni a un moabita, ni a una moabita entrar a la congregación de Israel. ¿Sabía usted eso? Pero la historia les pasa por arriba. Su interpretación era fallida, era deficiente. Tenían dogmas corruptos a la vez, lamentablemente, ya para los días de Ruth. Y la historia pasa por arriba. No daban crédito aún, porque la verdad tiene que ser probada. Porque si tienes una verdad, tendrá que ser procesada, acrisolada, purificada y forjada para que surja carácter de ella. Cuando hay una verdad, el que la porta, cuando una verdad se te deposita, el que la porta tiene que ser acreedor y merecedor de que esta verdad se perpetúe en él o en ella. Una verdad se aparece y tú sabes que es verdad, pero tiene que venir la oposición para mirar, para que demuestres si tienes la dignidad de que ésta permanezca en tu vida. Muchos piensan que porque portan una verdad no tendrán oposición. Eso no es cierto. Va a venir la oposición. De hecho, cuando no hay oposición, pregúntate, quizás tengas una mentira. Porque ante la mentira nadie se va a levantar. A la mentira nadie le va a decir que está mal. Y es sorprendente mirar por muchos instantes de la historia esas ironías, esas falacias. Entonces te tienes que volver a sentar, tienes que volver a mirar que quizás estamos interpretando mal. Y después, cuando el arca llega al territorio de Israel y mata 50,000 hombres, dijeron los de Bet-Semes, 1 Samuel 6:20, ¿quién podrá estar delante del Eterno, el Dios Santo? ¿A quién subirá de nosotros? Y enviaron los mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Eterno, descended pues y llevadla con vosotros. ¿Qué pretendía la presencia de Dios restaurar en Israel? La gloria debida a su nombre, el respeto debido a su majestad. Les demostró que no hizo estragos con los paganos solo porque eran paganos. También con los hijos hizo estragos. ¿Por qué? Porque no es que ellos por no conocer o ser paganos están mal, pero uno por conocer, si no hace lo correcto, también sucumbirá. Vinieron los que de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Eterno, lo pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Eterno. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Eterno. En Silo mata. En la tierra de los filisteos mata. En Bet-Semes mata. Llega a casa de Abinadab, a Kiriat Jearim, y el arca parece ser que se queda estática. Y alguien dirá: qué lindo, aquí ya no mató. No hizo mal.
¿Es acaso esa la función de Dios, de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué el arca, si es un símbolo de la presencia de Dios, que es amor y que es dada para bendición de nosotros? Oigan, tener la presencia de Dios, ¿sabe qué significaría que yo pueda tener el arca de Dios en mi casa literalmente? 3 cosas: o me mata, o no me hace nada, o me bendice, como dice la palabra. Pero también la palabra dice que mata. Pero también la palabra dice que puedo tenerla y por 20 años nada. Ay, me siento bien. Es el arca, es la presencia de Dios. Ahora, una pregunta: si el lugar del arca es el tabernáculo del testimonio, ¿por qué no la regresaron allá? ¿Por qué cuando los de Betseme, ok, ya regresó, le damos la bienvenida, hacemos sacrificios, nos gozamos, nos pasamos de alegría y miramos adentro y nos matan? Ok, está bien, está lindo, ya entendimos que con los santos no se juega, pero es en serio. Ya entendimos que con los santos no se juega. Ok, regresemos el arca. Lo lógico. ¿A usted dónde se le ocurriría que hay que regresarla? ¿Dónde debe estar? Al lugar santísimo, al tabernáculo del testimonio. Pregunta: ¿por qué el Mishkan estaba en un lado y el arca en otro? Por 20 años. La gente iba, Israel iba y subía a hacer sacrificios. ¿A dónde? ¿A dónde estaba el arca o a dónde estaba el Mishkan? ¿A dónde estaba el Mishkan? Allá hacían los sacrificios. Pero detrás de ese velo no había arca. Lo mismo pasó para los días del segundo templo. No vayamos lejos, pero la historia se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque la historia final del arca del pacto que construye Moisés, para que todos ustedes lo sepan, para todo esto sabemos que vino Nabucodonosor, quema el templo y se roba los utensilios de adentro. Pero la Biblia dice que solo se robó copas y vasos con los que Belsasar, su hijo, hizo una orgía. Vestimentas sacerdotales a lo más, porque la ley oral explica que de hecho fue Jeremías y el rey Josías que al prever un exilio posible por la decadencia de Israel y las profecías de dicho profeta, Israel iba a caer finalmente en el exilio en manos de Nabucodonosor. ¿Qué hace Jeremías? Le propone al rey Josías: ocultemos los utensilios sagrados. Y eso hicieron. Cuando vino Nabucodonosor, destruye la estructura y el templo, roba algunos artefactos, algunos utensilios como vasos, tazones, cucharas de oro, pero el arca del pacto, el candelero, la mesa, los utensilios primordiales, primarios, originales que hizo Moisés, hoy en día siguen ocultos debajo de la tierra. El Mashiach vendrá y los desenterrará. Se construirá el tercer templo y entrará la era mesiánica. Pero me regreso a mi historia. Viene Esdras y Zorobabel y reconstruyen el templo. Pero ese templo no tenía arca. Cuando el velo se rasga, cuando Yeshua estaba muerto, detrás del velo no había arca. No había arca. La presencia de Dios, aunque yo digo ese es su lugar, sí es su lugar, pero el lugar externo del arca manifiesta la posición interna de tu corazón de la presencia de Dios.
El arca no puede estar en un lugar correcto externamente sin que esté en el lugar correcto dentro de tu vida, en la posición correcta, siendo lo primero en tu vida, siendo la prioridad de tus fuerzas, siendo la prioridad de tu alma, de tu mente, de tu corazón, de tu economía, de tus recursos. Que cuando viene cualquier cosa, lo primero que haces no es dejar a Dios y correr para ver cómo suples las crisis económicas, sino aferrarte más a Dios y decir: mi Dios suplirá todo lo que me falte. Y es precisamente en eso. Se queda 20 años hasta los días de un hombre llamado David. Y usted ya sabe para dónde voy. Primero de Samuel capítulo 6. Oh, David estaba contento. David quería regresar el arca. Ya había muerto Samuel, ya había muerto Saúl. Llegaba el cantor de Israel, un hombre procesado y con carácter, un hombre que amaba a Dios con todas sus fuerzas. Una de las cosas primeras que hace cuando sube al trono es precisamente decirle al pueblo, congregar al pueblo y decirles: subamos el arca de Dios, subamos el arca de Dios a Sión. Vamos a 2 de Samuel capítulo 6. Oiga esto. Y David 6:1 volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Se levantó David y partió a Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual es invocado el nombre del Eterno de los ejércitos, que mora entre los querubines. Qué buena idea, ¿no? Es decir, está allá, está en una casa. ¿Qué dijo David? La voy a traer a Sión. Sión es la habitación de Dios. Qué buena idea. ¿Quién podría objetar eso? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, al mismo estilo pagano. ¿Sabe qué dice la ley oral? Que el carro era el mismo carro de los filisteos. Por eso hice notar que lo que quitaron del carro fue la madera, pero la estructura quedó intacta. ¿Qué hace David y por qué se llamó nuevo? Porque la madera era nueva, pero la estructura era pagana. Hoy queremos venir a adorar así. Queremos adorar al Dios vivo con estructuras paganas. Queremos adorar al Dios vivo, pero como nos lo enseñaron nuestros abuelitos, en las carretas paganas que nos instruyeron. Solo cambiamos, solo hacemos cambios. Ya no es cura, ahora es pastor. Pero la carreta es la misma, solo le ponemos madera nueva. Alguien diría: David, ¿qué pasó? ¿Acaso David no sabía la ley? Pero eran tiempos nuevos, hay que adorar de una manera moderna. Son tiempos nuevos, las estrategias cambian, pero la palabra de Dios no. Y la ordenanza de cómo temer, adorar, servir y obedecer jamás va a cambiar. No podemos estar usando estrategias paganas de cultos idolátricos, de personas con una mente y un espíritu torcido para querer hoy adorar a Dios. El temor de Dios nunca ha cambiado ni pasará de moda. Si no tienes cuidado con lo santo, lo mismo santo te puede destruir. La Biblia dice algo que nadie ha notado, que cuando Saúl pecó, Dios le dice a Samuel: ve y unge, David, ve y unge a David. Samuel: ya no aguanto a Saúl.
me desobedece. ¿Qué fue el último pecado que hizo Saúl? Para no leerlo, 1 Samuel 15, usted lo puede leer en casa. Dios le dice a Samuel, dile a Saúl que destruya a Amalek. Era el momento de raer la memoria de Amalek. Amalek en ese momento geográfico, en ese momento de la historia, geográficamente hablando, estaba acumulado en un solo punto. Después no hemos vuelto a tener una oportunidad como lo que Saúl tuvo. Y después por poquito y nos destruyen en Persia. Y su espíritu se levantó nuevamente en el holocausto. Los que saben de historia dicen que en las juntas más internas de Hitler decían: vamos a vengar lo que Saúl le hizo a nuestro abuelo Amalek. Oh, eso es muy fuerte. Por eso decían ellos, porque corría algo por su sangre que no entendían. Yo no sé si no como Caifás o literalmente. Caifás, que solo por ser sumo sacerdote tuvo que profetizar, o como la burra que tuvo que hablar, pero algo sale por allí. Y entonces va y le dice Samuel a Saúl: ve y destruye a Amalek. Usted sabe la historia, no obedece. Lo irónico es, o su falacia fue, que cuando viene Samuel, yo ya le había dicho a Samuel esa noche: ya me harté, me pesa haber puesto a Saúl. Pero a la mañana siguiente Saúl dice: obedecí la palabra de Dios. Pregunto, ¿era obvia la orden? Ve, destruye a Amalek. ¿O hay alguna prueba ahí? ¿Hay alguna trampita de Dios? ¿Es capciosa la pregunta? Ve, destruye a Amalek. Todo es todo. Pero espérame, pero te especifico: hombres, mujeres, niños, animales, todo ser vivo. ¿Es capciosa? Mi pregunta es capciosa, mi orden es capciosa, es sutil, tiene letritas chiquitas, transparentes y al revés. ¿Ah? ¿O es claro lo que Dios le dijo a Saúl? Ahora la pregunta más fuerte es: ¿de dónde un hombre que desobedece cree que está obedeciendo? No, porque ese es el síndrome actual. Pero los resultados y las consecuencias nos contradicen. Eso es la ironía, que la evidencia actual nos contradice. Una fe fingida, una fe débil que porta el llamado Hijo de Dios, que por cualquier circunstancia se mueve. Una fe fingida que Pablo le dijo a Timoteo: mira la fe no fingida que hubo en tu mamá. Porque aún Timoteo andaba paleteando, como diríamos acá. Andaba tronando, andaba endeble. En la primera carta le dice: aviva el fuego del don. En la segunda le dice: aviva el fuego del don que está en ti. Pero en la primera le dijo: no descuides el don. 2 veces le tuvo que decir lo mismo. Y le dice: mira la fe no fingida. Señores, hay fe y hay fe fingida. Señores, hay fe y hay fe fingida. La ironía es que el que tiene la fe fingida cree que tiene fe. Y el que tiene fe se esfuerza siempre y se anda fijando y anda con cuidado y tiene temor y jamás dice que tiene fe como tal, como una alabanza de su boca para sí mismo. La pregunta es: ¿cómo puedo yo entender? Saúl estaba convencido, pero verdaderamente convencido, que había obedecido a Dios. He obedecido. ¿Y qué había? Y dice Samuel: el ruido de tu ganado no me deja creerte. Te dije que mataras todo, pero mientras tú me dices que obedeciste, hay bramido de vacas, de bueyes y de ovejas.
Es decir, Saúl, la evidencia te contradice. Estás en fracaso, tu familia está tronando, tu matrimonio está torcido, haces algo y se cae, no permanece en tus obras, lo que haces te emocionas y luego lo abandonas, tu familia misma en su centro se está destruyendo. Te quiero creer que estás obedeciendo, pero las vacas y los bueyes no me dejan oírte. Dios nos quiere creer, pero las situaciones que vivimos dicen lo contrario. Y le dijo Samuel algo que quedará como algo épico para toda la historia, porque Saúl dice: reservamos animales gorditos, de los chonchos, de lo más bonito. Usted no sabe que él no sabía, quizás en su momento, quizás lo quiso ignorar, que los de Amalek eran brujos y se convertían en animales, y muchos así escaparon. Muchos escaparon convirtiéndose eran brujos. Y Samuel diciéndole: por Dios, te dije que mataras a todos, pero perdoné a los gorditos. Dice: ¿y acaso Dios desea tanto el sacrificio como el obedecer? ¿El prestar atención que el cebo de los carneros? Dice: Dios desea tu obediencia, no tu sacrificio. Hoy estamos impedidos en muchos lugares de venir a adorar a Dios, pero no de obedecerlo. De hecho, la razón por las que no nos dejan estar, Dios no nos deja estar, es porque no hemos obedecido. Porque nos está diciendo que parte de no me interesa el sacrificio primero o antes que la obediencia. No podemos ir con libertad a hacer sacrificios, adorar a Dios en su casa. Muchas naciones están así, otras ya pueden, pero dentro de las que pueden está el 25, el 30%. El mensaje es muy claro. Le hemos dado preferencia al sacrificio que a la obediencia. Por consecuencia, el Espíritu de Dios se aparta de Saúl. Y Dios le dice a Samuel: ya deja de llorarlo, que si te pierdes en las lágrimas, te pierdes el siguiente ungido. Levántate, va con David y lo unge. Y el Espíritu de Dios, a partir de ese momento de la unción, se queda pegado a David. Pero dice la Biblia que un espíritu malo de parte de Dios, no del diablo, no del diablo, de Dios, de la oficina de Dios, salió un espíritu malo y empezó a atormentar a Saúl. No es el diablo, es Dios. Salió de su oficina. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que si hemos de tratar y de adorar a Dios, se tiene que restaurar el temor de Dios y su respeto. No podemos seguir haciendo, no podemos seguir hablando un lenguaje del cielo con carros filisteos. A la gente le gusta eso. Le gusta eso. La obediencia y el temor nunca van a pasar de moda. El respeto y los mandamientos jamás se van a negociar. Si Dios dijo claramente: no harás esto, ¿quién soy yo para invalidar ese mandamiento? Porque ahora es nuevo. ¿Sabes qué pensó David? Dijo, él pensó esto, y esto lo dice la ley oral. Dice que David pensó y dijo: bueno, en la antigüedad se cargaba en los hombros el arca,
Pero sin duda alguna hoy ya estamos en un nuevo tiempo. Ya no hay que hacerlo así. Ya no hay que hacerlo así. Se equivocó. Ahora vamos a hacerlo de una manera nueva. ¿Qué tal? Pues el carro de los filisteos lo usamos. Llénenlo de madera nueva nada más, forrado, el forro nada más era de él, la estructura era filistea. David se equivocó y muchos se están equivocando hoy cuando pretenden adorar a Dios con estructuras paganas. Dios tiene sus propios portadores de su gloria. La gloria de Dios no está en carros, ni en estructuras humanas, ni en ritos. La gloria de Dios se posa sobre los hombres de adoradores, sobre los hombros de hombres que tienen un espíritu y una pasión por la presencia de Dios. Y eso ha sido siempre y hoy volverá a ser lo mismo. Donde quiera que haya hombres, mujeres, niños que levanten y abran su corazón para poder portar la presencia de Dios. Y cuando digo portarla, es decir cargarla. Y cuando digo cargarla, es decir obedecer a Dios de acuerdo a la ordenanza. Claro, era más fácil poner el arca en un carro que cargarla yo, porque al cargarla yo me someto, me tengo que obligar a obedecer. No te comprometas con que vayas a la iglesia. No te vayas a comprometer. No, porque te van a agarrar y vas a tener que ir a servir, vas a tener que ir a hacer ujier, vas a tener que hacer no sé qué. No te comprometas, suficiente es asistir. Llega tarde y sal temprano. Con que oigas la prédica es suficiente. Eso sí, a todos los demás lugares dale prioridad, que Dios sabe que tienes que comer. Claro, cargar el arca representa un compromiso moral, de servicio, de integridad. Hoy ya no es eso. Hoy ya no se requiere que en nuestros púlpitos la gente sea moral, ni siquiera que ore, con que sepa tocar y cantar y haga las cosas muy bien. Yo no digo que no lo haga, yo no digo que subamos a alguien que no sabe, pero estoy diciendo que lo importante de todo lo demás y la base de nuestra adoración es la palabra de Dios. Voy a repetir eso. La base de tu adoración es la obediencia a la palabra de Dios. Porque el temor a Dios no lo dice, el temor a Dios no lo dice un libro, el temor a Dios no lo dice el Corán, no lo dice un libro famoso. El temor a Dios no nos lo indica ningún libro. El temor a Dios está en su palabra. Tener cuidado cómo tratar con lo santo. Ya no hay temor, ya no hay respeto. Y yo no digo que volvamos a la cara larga. Yo no estoy hablando de cara larga. Yo no estoy hablando que seriedad es santidad. Yo no estoy hablando que pobreza y zapatos rotos es humildad. Yo no estoy diciendo eso, porque vamos a ver ahorita a David danzando y brincando y saltando y danzando y celebrando con una alegría inmensa, y a Dios le agradó. No sé si me estoy explicando. Yo estoy hablando de la base moral del que adora. Yo estoy hablando de la intimidad del que canta. Yo estoy hablando de la comunión de la iglesia que levanta un tabernáculo. Y David lo pone en una carreta que de hecho era la misma. Era la misma. Mira, pero oye, pero está lindo. Si los paganos lo están haciendo, y mira qué bien se les ve y qué bien les va. Ahora pregunta a todos ustedes, ¿por qué a los filisteos no les pasó nada cuando pusieron el arca en la carreta? Ok, sigamos. Ahorita la respondo.
y pusieron el arca sobre un carro nuevo, el prestado de los amigos, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante del Eterno con toda clase de instrumentos de madera, haya, arpas, salterios, panderos y flautas. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad que sí? Ahora alguien le ve algo de malo. Pregunta, ¿están haciendo lo correcto? Llevando el arca de Dios a Sion, ¿eso es correcto? Sí, eso es correcto. Alguien quiere traer la presencia de Dios, alguien la está procurando. Saúl nunca la procuró, Saúl nunca propició nada, pero David se levanta y quiere hacer lo correcto, pero lo correcto no alcanza. Ni siquiera estoy diciendo que lo bueno, lo correcto, está haciendo lo correcto. Pero cuando se trata de Dios, no solo lo correcto alcanza y es suficiente. Es decir, ¿por qué? Porque si Dios hubiese pasado por arriba este momento, como lo vamos a ver en el desenlace de la historia, hubiese mandado un mensaje. El mensaje hubiese sido: yo necesito que tú me sirvas, yo necesito que tú me adores, yo necesito de ti. Y ese mensaje se hubiese perpetuado. Cuando David va saltando y brincando, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extiende su mano al arca de Dios y la sostuvo. Dijo Dios: no más, no más. Prefiero que me toque un carro pagano a que una mano humana me toque. Porque él estaba sobre un carro, el carro la estaba tocando, la estaba cargando. Puedo aguantar que algo inerte infrinja por cuanto no tiene voluntad, pero no uno que tiene voluntad. Porque los bueyes que hacían, se trompezaban, diría el niño. Y el furor del Eterno se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca. Usa queda fulminado. Ellos pensaron que lo que había pasado hace 20 años había sido pura casualidad. Y cuando ven a Usa muerto, se acuerdan las escenas: Ofni y Fines muerto, Elí muerto, 7 meses de muerte de hemorroides y ratones que les arrancaban las entrañas a los filisteos, 50,000 en la tierra de Bet-Semes. Otra vez, inmediatamente la mente regresa a toda la historia y dice: ¡ah! El arca produce muerte. Pero oigan, la intención era buena. No es suficiente. La ley oral explica que cuando el camino en el que iban, de hecho era la era de Araúna Jebuseo, o sea, el monte Moría. Era la cima donde Salomón más tarde construiría el templo. Que ese lugar era el lugar donde Abraham elevó a Isaac. Y dice que cuando llegó, el arca empezó a moverse, los animales se empezaron a inquietar, pero dice la ley oral que de hecho el arca se desprendió del carro y empezó a flotar. Ingrávidamente entre el cielo y la tierra estaba el arca, en el mismo lugar donde un día Yeshua estaría entre el cielo y la tierra. El arca empieza a flotar, pero en el momento del medio en el que
en el que sube, porque el arca reconocía su lugar. El arca sentía que aquí había pasado algo tremendo. En ese momento, al no saber leer la situación, Usa con temeridad, le mete la mano para sostenerla. La Biblia dice que cuando los sacerdotes tomaban el arca en los hombros, dice la ley oral que de hecho el arca, cuando tú la tocabas, empezabas a flotar, te desprendías de la tierra. El arca era literalmente ingrávida, y a todo aquel que se conectaba a ella tomaba la misma dimensión espiritual. Es decir, era separado de la materia, el tiempo y el espacio. Entrabas a un lapso de eternidad, porque en la eternidad no hay materia, ni tiempo, ni espacio. Y el arca era un diseño eterno que bajó a la tierra. Cuando te conectas a un diseño eterno, comes, te alimentas de la esencia de ese diseño eterno. Y el arca representaba la presencia del Dios Altísimo que llena los cielos. Cuando los Kohanim se conectaban, de hecho era un espejismo, que caminaban, pero no caminaban. O sea, solo le hacían así, pero realmente el arca iba flotando. La persona se hacía temporal. Usa no entendió eso y paganamente pensó que el santito se iba a caer y que había que agarrarlo, porque si no se rompe. No sabía que el arca representa la presencia de Dios y que la gloria de Dios no cae a tierra, se sostiene sola. Que Dios no necesita que nadie le adore, que Él es Dios y no le hace falta nada. El mensaje es: David, tu intención es muy linda, pero si yo guardo silencio, lo que todo mundo va a entender es que yo te necesito. Yo necesito adorar a Dios. Yo necesito de la presencia de Dios. A este momento, todo mundo en Israel ya no sabía qué pensar. Tanta muerte de miles de personas, tragedias, todo mundo estaba asustado. Dijo David: yo no puedo llevar el arca. 10. De modo que no quiso David traer el arca para sí a la ciudad de David, y la mandó llevar David a casa de Obed-Edom Geteo, como diciendo: yo no la puedo llevar, llévenlo a quien más confianza le tengan, llévenla con él, él sabrá, pero ya vio que si no la honran, los va a matar. Dice que cuando Obed-Edom supo que le iban a llevar el arca, reunió a su familia y les dijo: o cambiamos o hacemos teshuva, porque aquí no es que Edom quería traer el arca. Ese no es Edom queriendo traer el arca, es Edom al que le encajaron el arca. No sé si me explico. Como diciendo: ¿quién es el que menos vale hoy en día en Israel? Mándensela ahí, si se muere no pierde mucho. Pero Obed-Edom juntó a su familia, que no eran muchos, eran poquitos, su esposa y unos 4 por allí, y habló con ellos y les dijo: hacemos lo que Moisés mandó y respetamos el arca y la presencia de Dios y cumplimos sus mandamientos, cambiamos nuestro modo de pensar, o nos dejamos de enojar, de chismosear, o nos dejamos de pelear, de tener ira, de hacer pleitos, nos dejamos de robar, o nos dejamos de adulterar, nos dejamos de cometer inmoralidad, nos dejamos de ver cosas que no debemos de ver, o el arca nos va a matar, o dejamos de jugar con lo santo
o una vez que el arca ha venido nos va a matar. El mundo está pidiendo la presencia de Dios más que nunca, pero creo que este mensaje es totalmente a tono. Debes de saber que si Dios va a llegar a tu casa, solo puede provocar 3 cosas, y 2 de ellas son totalmente negativas. Pero para que provoque bendición, tienen que hacerse las cosas de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a la modernidad, no de acuerdo a lo que yo hoy creo que hoy se debe de adorar. Así que dice la palabra de Dios. No estoy hablando necesariamente de formas o de vestimentas o de un tipo de canto. Estoy hablando de la obediencia estricta a los mandamientos. ¿Me oye? Y el arca llega a Obed-edom. Todo mundo a la mañana esperaba que en el periódico saliera: Obed-edom cayó muerto con todo y su familia. Y eso, amén, ya lo esperábamos. Sí, de hecho era de suponerse, el arca tenía que matar porque el arca es muerte. No era novedad si lo mataba, si le salían ratones, arrancarle en la noche las entrañas. Las extrañas, dijo la mamá de la chilindrina. Pero algo pasó. Cuando Obed-edom habla con su familia, su esposa y sus hijos salen a recibir el arca. Sabían o amaban a Dios conforme a la ordenanza o se iban a morir. Sabían que el arca era un lugar de bendición y representaba la presencia de Dios. Ellos entendían que esa era el arca que le dio la victoria a los hijos de Israel en la conquista. Ellos sabían que esa arca representaba el lugar de pacto. Ellos sabían que en esa arca estaba el maná. Ellos sabían que en esa arca estaba la vara de milagros. Ellos sabían que en esa arca estaba la palabra de Dios. Ellos sabían que los muros de Jericó habían caído ante la presencia de Dios. Ellos sabían que el río Jordán se partió cuando el arca llegó con los sacerdotes. Ellos sabían que lo que les habían dicho no era cierto. El arca es bendición. Salieron con su familia y dijeron: aquí estamos listos para recibir la presencia de Dios en nuestro hogar. Le honraremos y le serviremos de acuerdo a lo que Dios quiere. Dice que la trajeron y la metieron a su casa. Le adornaron el lugar y siempre hubo luz donde el arca de Dios estaba. Desde ese día y ese segundo, Dios empezó a bendecir a Obed-edom. Dios le empezó a decir a Israel: mi presencia no produce muerte, es tu lejanía, es quererme usar a tus modos y a tus maneras, es menospreciar mi presencia lo que te aleja de mí, y al alejarte de mí no encontrarás bendición. Dice que Dios bendijo a Obed-edom, sus hijos, sus hijas, las mujeres, los hijos empezaron a dar a luz sextillizos, literalmente como en los días de Faraón y en Egipto. Dice que la casa se empezó a llenar, empezó a ver su familia, empezó a crecer. Inmediatamente la presencia de Dios llegó, se sanaron las enfermedades, las crisis huyeron. Inmediatamente hubo bendición y abundancia y prosperidad en todo ámbito y todo sentido. A los 3 meses le dicen a David: Obed-edom se ha vuelto multimillonario. Dijo David: entonces no es muerte. No. Y Primera de Crónicas registra la conclusión de por qué pasó lo que había pasado. Mire esto. Primera de Crónicas 15. David concluye y dice, versículo 2: y les dijo: vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, pasad el arca
del eterno Dios de Israel al lugar que le he preparado. Esa ya es la segunda vez cuando oyó que el arca era bendición. Pues por no haberlo hecho así vosotros, los levitas, los sacerdotes, la primera vez el eterno nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Eso es importante. Por cuanto no le buscamos según el mando. El temor a Dios no cambia. La reverencia y la adoración a Dios no van a cambiar. Los tiempos de Dios no cambian. Las citas proféticas de Dios no cambian. Los mandamientos de Dios no cambian. La manera de servir a Dios no cambia. No estoy hablando de vestimenta. No estoy hablando de si lo haces con tambora, piano o si haces danza o capoeira. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que sigas la palabra de Dios. Yo estoy hablando de la obediencia a la palabra, de no modificar la esencia y la estructura de la palabra en tu idioma, en tu expresión, pero la palabra siempre será la misma. Dios dijo: la palabra del cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice en el primer libro de Samuel que cuando ellos iban la segunda vez, iban llevando el arca del pacto. Y esto dice que cada 6 pasos levantaban un altar. Cada 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se detenían. Inmediatamente llegaban los sacerdotes, construyeron un altar de 12 piedras, traían un carnero, un cordero y lo llevaban el sacrificio. Cada 6 pasos. En una era donde queremos que todo sea más fácil, cuando se trata de la presencia de Dios, nunca va a ser las cosas fáciles. ¿Por qué no en un carro? ¿Y por qué en los hombros? ¿Sabes qué representa los hombros de la persona? El esfuerzo. Cuando se trata de buscar la presencia de Dios, la presencia de Dios no le será dada a nadie que no pague su justo precio por ella. La presencia de Dios no le será nada a nadie que quiera ponerle en un carro porque es más fácil que venga con ruedas, a que yo la cargue, que yo la sostenga, que yo me pare por mi verdad. No sé si me estoy explicando. Es más fácil un carro que los hombros de los levitas. Cada 6 pasos. ¿Usted se imagina cuánto tiempo tardaron en llegar? La cantidad de sacrificios que se hicieron. Quiero pensar por alguna razón que la casa de Obed-edom no estaba tan lejos de Sión, pero sin duda alguna, aunque estuviera a 1 kilómetro, 6 pasos son 6 pasos. De cada 6 pasos se haga un sacrificio, cada 6 pasos. Imagínense. Sin duda alguna el mensaje de David decía: no queremos hacer las cosas fáciles, queremos hacer las cosas conforme a la palabra. Lo que cueste, lo que tengamos que tardar, lo haremos conforme a la palabra, conforme a lo que Dios mandó. ¿Cuál es la diferencia de la casa de Abinadab a Obed-edom? Abinadab tuvo el arca y no pasó nada en 20 años. A Obed-edom 3 meses fueron suficientes para volverse un hombre poderoso en Israel.
¿Y sabe qué dice la tradición oral de Abinadab? Dice, es que Abinadab no le pasó muerte como venía pasando porque no la deshonró. Por eso no le vino muerte. Como las personas que pueden decir, yo estoy bien si no hago nada malo. Y Obed-edom no es que se conformó con no deshonrarla, porque no deshonra no significa honra. No deshonra es no deshonra. Ahora tienes que levantarte a honrarla. No, si yo no digo nada contra Dios, pero tampoco dices bueno. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que tomar en este día. Los mandamientos de Dios no cambian. Lo que Dios estableció en la palabra de cómo quiere que le adoremos no cambia. El temor de Dios no se negocia. Hoy estamos en tiempos de fragilidad en el mundo y la iglesia tiene que reconsiderar su temor, su amor, su respeto, su dedicación. Tenemos que considerar que aquellos que hablamos de su palabra tenemos que ser íntegros internamente. No podemos tener una doble moral. No podemos vivir una doble moral. No puede la gente estar atada a hábitos ocultos. No pueden los ministros o las personas o dentro de la iglesia estar viviendo en pecado y venir a adorar a Dios como que nada va a pasar. Yo no estoy diciendo que no vengan, estoy diciendo está bien, puedo tener un pecado, pero cuando voy a mi casa trato con el asunto y estoy viviendo para cambiarlo. Pero no, hoy solapadamente se vive un tipo de vida en el que se trata de tapar el ojo al pecado, al cabo que levanto las manos el domingo. Los métodos de Dios no han cambiado. Y hoy en día la presencia de Dios sigue representando bendición. Y Dios quiere manifestar su presencia en nuestras vidas. Pero necesita hombros que quieran ponerse para llevar el arca. Hoy, que sin duda alguna el arca, como Obed-edom, nos las metieron en las casas, ¿verdad? Más que por gusto, por crisis y por pandemia, se ha manifestado la fragilidad de nuestra adoración. Se ha manifestado la deficiencia que tenemos al no poder adorar en nuestros hogares. Se ha manifestado la deficiencia y la hipocresía que realmente vivimos, porque ahora tenemos el arca en casa. No puedes levantar las manos y adorar porque te estás distrayendo, porque pasó una mosca, porque no sé qué, porque no sé aquello. No te puedes estar quieto para recibir la palabra. Nos metieron el arca y estamos haciendo quizás lo mismo que Abinadab, o lo mismo que los filisteos, o lo mismo que Silo, o lo mismo que los de Bet-semes. Quizás hasta lo mismo que David, pretendiendo adorar a un Dios vivo, pero con estructuras paganas. No va a funcionar. No va a funcionar. Tiene que levantar una iglesia que conozca a Dios y que quiera tomar su palabra en serio. No estemos como Saúl, como Samuel, pensando que tenemos a Dios, cuando la evidencia nos contradice. Si tienes a Dios, es evidente, te va a bendecir. Si tienes a Dios, te va a bendecir. Es evidente, Dios te va a ayudar. Llevemos el arca a nuestras casas. ¿Qué pasó con Obed-edom? Pues que David le quitó el arca, pero no la presencia. David se llevó el Aarón, pero la presencia de Dios la portaba Obed-edom. Dice
Primera de Crónicas 26, 4 al 8 te van a hablar, y la Biblia registra la genealogía y la descendencia de Obed-edom. Quedaron en las puertas del templo de Salomón para guardar la presencia de Dios. ¿Saben qué hacían los porteros? Impedían que todo aquel que no fuera digno no puede entrar a la presencia de Dios. Por cuanto Obed-edom honró el arca, ahora sus hijos guardaban el camino a la presencia de Dios. Nadie que no fuese digno podía entrar al templo. Fue digno de ameritar eso. Y la Biblia no duda en decir: sus hijos valientes y esforzados. Y dice ahí la cita: porque Dios había bendecido a Obed-edom. Puedes no tener templo, pero eso no significa que no tengas su presencia. Puedes no tener un culto, pero eso no significa que Dios no te acompañe. Puedes no tener una oración, pero eso no significa que Dios no te esté bendiciendo. Lleva el arca a tu casa, pero está dispuesto a honrarla conforme a la ordenanza, conforme al mandamiento. Celebra sus fiestas, guarda sus Shabbats, sus Rosh Hodesh, guarda la ordenanza, los 10 mandamientos, los mandamientos alimenticios, los mandamientos de adoración. El temor de Dios siempre es el mismo. No querramos decir que ahora las cosas han cambiado, porque estaremos tratando de poner el arca sobre un carro filisteo. ¿Qué parte de Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? No queda claro. ¿Qué parte del cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? ¿Quiénes somos nosotros para decir hoy que ya no se adora así, ahora se adora de esta manera? Yo te invito a que replantees tu manera de adorar, y te garantizo una cosa: que el resultado en tu vida será diferente. Abinadab la tuvo 20 años, y quizás tú tengas 20 años con el arca y no pasa nada. ¿No acaso quizás estemos equivocados? ¿No creen que es el momento en el que la iglesia debe de reconsiderar que quizás hemos malinterpretado la Biblia? Por eso la historia nos está pasando por arriba. Por eso tenemos una incapacidad de reacción ante problemas y circunstancias. ¿No es por eso que los divorcios dentro de la iglesia están llegando al mismo índice y superando los divorcios entre los paganos? Porque al filisteo le pasa lo mismo que al israelita. Porque al pagano le pasa lo mismo que al Hijo de Dios. ¿No es que acaso nuestra interpretación es deficiente, diluida y adulterada? Por eso la historia está pasando por arriba. Yo te invito a que lo replantees hoy, que vuelvas tu corazón a Dios, que no leas lo que crees, que creas lo que lees. Dios no puede hablar en el momento de escasez, porque no hay oído que quiera creer lo que Él tiene que decir. Solamente oyes lo que crees. Es decir, ya tienes un carro filisteo para forrarlo de madera nueva y poner tu arca allí, hacer tu culto. Eso tiene que cambiar. Si quieres que Dios te hable en este tiempo, tienes que abrir tu mente y ser obediente para que Dios pueda hablar y decir lo que Él quiere hablar. Sabes que el rol de la palabra profética en este tiempo tenía que ver con el arca del pacto. El arca del pacto era el lugar donde salía la palabra de Dios. Pero ¿por qué Dios no hablaba? Porque nadie lo quería oír, lo que Él quería decir. Todo el mundo quería que dijese lo que ellos querían que dijese. No fue suficiente eso, que los traductores bíblicos hicieron dobleces, suturas y recortes en las traducciones, adiciones.
No fue suficiente que Dios ya no lo estoy oyendo. Como ya no lo oigo, entonces vamos a doblar, recortar, suturar y enmendar su palabra. Es triste que querramos que la Biblia diga lo que yo creo que debe decir. Es tiempo de destruir y de quemar esos carros filisteos que están en el patio de tu casa. Y es tiempo de ir por el arca y ponerle el hombro y decir: Señor, a partir de hoy me vuelvo un Obed-Edom. ¿Sabes qué significa Obed-Edom? Significa servidor del Eterno. Obed significa servidor. Yo me voy a volver un siervo tuyo, un siervo de ti. ¿Por qué le decían Geteo? Porque había vivido con los filisteos, pero nunca se corrompió. También Goliat era de Gat. También Goliat era Geteo, el que se robó el arca y mató a Ofni y Fines. Vino uno del mismo lugar para restaurar la presencia de Dios a ese lugar. Y en medio de este tiempo, yo estoy seguro que hay alguien que me está escuchando, que se van a levantar los hombres de Dios que no quieran que Dios diga lo que ellos quieren que diga, sino que estén dispuestos a creer lo que Dios tiene que decirlos, a poner el hombro al arca, a demostrarle al mundo que Dios está vivo y que puede eliminar esta pandemia en un instante. Que estamos dispuestos a creer lo que Dios quiere que creamos, que la iglesia tiene poder, si puede hacer volver la presencia de Dios a sus hogares. Este es el tiempo de esa generación. Ponte de pie ahí en tu lugar, vamos a darle gracias a Dios. Y yo quiero que tú en este día puedas mirar todas esas estructuras paganas con las que has forzado que Dios entre, y que puedas romperlas, que puedas decidir este día servir a Dios conforme a la ordenanza, que puedas decidir este día volver tu corazón a Dios, porque Dios es autor de toda bendición. Padre, gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos este día y declaro esta palabra llena de gracia y de provisión. Esta palabra llena de esa riqueza para nuestras vidas, que nos lleve a hacer un cambio verdadero, que nos lleve, Señor, a ser congruentes en nuestra moral, en nuestra ética, en nuestro espíritu, con la verdad que portamos. Que la iglesia pueda saber que no se puede servir mezclando las cosas cuando se trata de adorarte a ti. Gracias. Gracias. Gracias, Dios. Te pedimos tu enorme bendición y que ese mensaje pueda llegar a los corazones, a las vidas, a las personas, y que podamos remover esos ídolos, ese paganismo que todavía se alberga, se quiere quedar. Los huecos de nuestros hogares. Gracias por tu palabra. Muchas bendiciones. Gracias por mirarnos. Les mandamos un abrazo desde la Biblia Internacional. Gracias por sintonizarnos. Bendiciones. Levante sus manos, dele gracias a Dios.